Buenos días, tardes, noches. Agradezco que escuchen este episodio sobre el tema de psicoprevención. Esta es la segunda de 3 partes, donde les hablaré sobre el papel del psicólogo en la situación de desastre o emergencia. En el episodio pasado hablamos sobre los antecedentes de la psicoprevención y la forma en que intervenimos. Si no lo han escuchado, se los recomiendo. En este episodio les contaré sobre las acciones que realizamos los psicólogos durante el siniestro. Recuerden que estos son solo episodios informativos para público en general. No pretenden ser formativos para público especializado. Para ello se requiere una capacitación bien programada y certificada. Si consideran que este tema puede serle de utilidad a alguien que conocen, recomiéndenselo. Compartan en sus redes, suscríbanse y comenten. Recuerden que la interacción en el video permitirá que sea más visible. Las investigaciones sobre este tema han descrito que la mayoría de los afectados por un desastre no desarrollará psicopatología. Por psicopatología entendemos ya un problema largo, grave, que va a requerir de intervención y en algunas ocasiones de farmacoterapia. Esto debido a que pueda afectar la manera en la que la persona se percibe a sí mismo, percibe el mundo y se desarrolla su trabajo, sus relaciones, su aprendizaje, etc. A eso es a lo que le denominaremos psicopatología. La mayoría no lo va a desarrollar. Sin embargo, un grupo significativo sí lo hará. Dentro de las consecuencias psicológicas más frecuentes se encuentra el denominado distrés subclínico. Esto es un estado constante de alerta, constantemente se sienten asustados o sobresaltados. También se les puede observar lábiles, es decir, que cualquier cosa los pueda hacer llorar o enojarse. A eso le podríamos denominar, hay muchos más síntomas del distrés subclínico, pero se dice subclínico porque no parece tan evidente. Sin embargo, el sujeto se mantiene con una serie de síntomas que no lo dejan tranquilo. Otro puede ser el trastorno por estrés agudo. Este denominado ya trastorno significa que los síntomas son realmente muy importantes, afectan la manera en la que se relaciona el sujeto, su desempeño laboral o escolar, su sueño, su alimentación, varias áreas de su vida. El llamado también trastorno por estrés postraumático, conocido como TEPT o TEPT, que ya afectará de manera muy importante la salud de la persona. También la depresión mayor, el aumento del consumo de alcohol y drogas y algunos otros trastornos de ansiedad, quizá algunos que ya estuvieran previos en el sujeto, que a lo mejor estaban controlados y se pierde el control. Y los llamados síntomas de somatización. Por ejemplo, un síntoma de somatización muy recurrente suele ser la sensación de que se están infartando, que se les duerme una parte del cuerpo, lo que se denominan parestesias, o que el sujeto siente quizá incluso ataques de pánico, el cuerpo reacciona a través de paralizarse, se adormece en partes del cuerpo o duele en partes del cuerpo. Entonces son síntomas llamados de somatización. Estos son los trastornos más comunes o problemáticas más comunes que podrían resultar de la vivencia de un desastre o haber estado cerca de un desastre. Los factores que se denominan moderadores de riesgo, es decir, que podrían reducir la posibilidad de una patología, se han identificado como el nivel de percepción de amenaza vital, es decir, la persona si siente que en ese momento su vida corre riesgo, que estuvo a punto de morir o sintió un grave temor a morir en el momento de la experiencia, es un factor que puede ser
de riesgo alto o que reduzca el riesgo. Si lo sintió terriblemente grave, entonces hay más riesgo de experimentar alguno de los padecimientos antes descritos. El nivel de apoyo social después del trauma, es decir, que la persona sienta que le importa a alguien, que alguien llegó y lo ayudó inmediatamente, que hay instituciones a las cuales se puede referir, que hay comunidad que le puede dar red social, o que tiene una familia que lo acoge de manera importante y entiende la situación de vivencia. Otro de los factores puede ser el tipo de respuesta emocional peritraumática, es decir, qué tipo de respuesta inmediata a la situación tuvo el sujeto o la persona. Esto quiere decir que si en el momento tuvo una crisis emocional grave o vivió la situación consciente de la situación y actuó inmediatamente, o definitivamente se quedó en shock e incluso tuvo que ser trasladado a hospital por lo que le suelen denominar una crisis de ansiedad o crisis de angustia. Y el nivel de disociación peritraumática, ¿qué tanto el sujeto estuvo en la vivencia y entendió, la vivió, la sintió, o qué tanto todo para él fue como si fuera un sueño? Incluso hay lagunas del evento, hay cosas que no termina de entender sobre lo que estuvo ocurriendo en la situación. Algunas personas narran eventos en los que hay huecos de no sé cómo llegué de este punto a este otro punto, no sé en qué momento estuve yo en el hospital, y alrededor de él narran cosas que definitivamente no pasaron por su conciencia. Entonces, todas estos elementos nos van a decir si el sujeto podría o no desarrollar un trastorno de estrés postraumático o alguno de los otros trastornos ya descritos. Entonces, aquí por supuesto que se involucra la labor muy inmediata de los servicios de emergencia y especialmente del psicólogo de las emergencias. Si nosotros asistimos inmediatamente a las personas, estas personas van a tener al momento un nivel de apoyo social inmediato, y esto va a hacer una gran diferencia a una persona que simplemente vive esta situación en una soledad o en una sensación de no soporte emocional. Esa es una de las cuestiones que hemos descubierto con las diferentes investigaciones que se han realizado al respecto. Los primeros auxilios psicológicos es específicamente esa actividad que hacemos los psicólogos en el momento en el que ocurre un evento. Generalmente los autores lo compactan en una serie de actividades o acciones que nosotros debemos realizar, y estas se ordenan más o menos en 8. El primero se llama contacto y participación. Eso significa el momento inmediato en que nosotros establecemos el contacto con la persona o las personas involucradas. El segundo punto es seguridad y confort, es decir, cómo nos estamos acercando hacia esas personas y qué estamos transmitiéndole a las personas que están viviendo la situación. Nuestro tercer punto se denomina estabilización. Esto significa que una vez que hemos tenido contacto, nosotros debemos realizar una serie de acciones que estabilicen emocionalmente a la persona. Una vez que hemos estabilizado a la persona, entonces sigue la recopilación de información. Es decir, nosotros no podemos simplemente llegar y preguntarle a la persona, ¿cómo te llamas? Dame un teléfono, ¿a quién le llamo? O sea, no podemos hacer eso. Primero tenemos que hacer los otros 3 pasos previos. Una vez que hemos estabilizado a la persona, vamos a recopilar la información necesaria para asistirlo en la emergencia. Y esto se refiere al siguiente punto, que es la asistencia práctica. La asistencia práctica se refiere a qué necesita esa persona en ese momento. El siguiente punto sería conexión con apoyos sociales. O sea, una vez que nosotros
establecimos el contacto, obtenemos su información y le damos una asistencia práctica, en ese momento, y la asistencia práctica puede ser el hecho de que nos dé un teléfono y nosotros nos contactemos con su familiar en ese momento, ¿no? Hay varias formas en las que nosotros podemos actuar para hablar de que estamos haciendo una asistencia práctica a las personas. La conexión con apoyos sociales. Esto se refiere a que nosotros tenemos que dejar ir a esa persona porque vamos a la siguiente, es decir, tenemos un evento en el que ocurren, que requieren, varias personas requieren ser atendidas, entonces nosotros tenemos que hacer esto de tal manera que podamos hacer un uso eficiente del tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que derivar a esta persona a algún apoyo. Esto ya sea los siguientes servicios de emergencia o una red que ya hayamos establecido, que son las personas que van a dar el apoyo secundario a lo que nosotros hacemos en el auxilio psicológico inmediato. Hay que dar información, ese sería nuestro siguiente punto, información sobre cómo sobrellevar el apoyo, y nuestro último punto sería la vinculación con servicios de colaboración. Esto significa que nosotros no vamos a dejar ir al sujeto, a la persona, hasta que no hayamos vinculado su nombre a una serie de actividades posteriores y que lo vamos a contactar o que inmediatamente será trasladado hacia esos lugares. Para esto existe un plan, debe existir un proyecto en el cual nosotros sabemos a quién debemos referir a las personas y cómo se va a establecer la vinculación de servicios de colaboración, ¿no? O sea, no lo hacemos así como, fíjese que en el DIF a lo mejor le ayudan. No, nosotros ya tenemos las asociaciones o ya tenemos a las personas que van a dar ese apoyo y ese soporte. Entonces, por eso me refería yo en el episodio pasado a que si generamos esta vinculación, entonces las instituciones estarían coordinándose en el apoyo a las víctimas, principalmente en esto que se refiere a los elementos emocionales. Lo que se ha demostrado en muchos estudios a lo largo del mundo es que la disponibilidad o no de contacto es un factor decisivo para que una experiencia pueda llegar a ser un trauma, aún más que la propia agudeza del evento. Es decir, aquellas personas que sobreviven a un evento traumático en el que muchas personas dicen, yo no sé cómo le haces, es que ¿qué hiciste? Porque viviste un evento traumático horrible, yo no podría seguir con mi vida. Bueno, ¿por qué otras personas sí pueden? Bueno, una de las cosas que se ha descubierto es que viven una experiencia inmediata de contacto con otra persona. Y en ese momento, en el momento en el que no sienten que fueron abandonados por todos, que están viviendo una situación en soledad, en ese momento en el que nosotros nos acercamos y contactamos, en ese momento le estamos reduciendo a la mitad el estrés que podría tener en el futuro, si no es que más. Entonces es muy importante por eso que sepamos cómo acercarnos a estas personas. Nosotros en lo que le llamamos el auxilio psicológico debemos hacer una valoración, observar qué es lo que se requiere hacer. Por eso es que decimos que vamos a apoyar a los servicios de emergencia. Nosotros no somos como psicólogos de emergencias, no somos paramédicos, no somos médicos, por lo tanto nosotros no hacemos el primer contacto con las personas. El primer contacto tiene que ser los servicios de emergencias tradicionales y después ellos nos los van a enviar, nos los van a derivar, es decir, el siguiente contacto seríamos nosotros. Entonces ahí es donde empezamos a actuar. ¿Qué hacemos? Una de las cosas es que realizamos lo que se denomina triage psicológico. En otros lugares, en español le llamamos triaje y algunos otros le llaman cribado. Triage viene del francés, que es una evaluación rápida que se realiza y que, si ustedes se acuerdan, durante 2020, la pandemia en México,
se estableció el triage para saber cómo se evaluaban a las personas. Es algo que ya se quedó en los servicios médicos, que se evalúa a las personas por gravedad, no porque fue el primero que llegó. Eso ha traído como consecuencia que muchas veces la gente siente como que no es justo, que si yo llegué a las 11 de la mañana, son las 3 de la tarde y no me están atendiendo, es porque antes de mí ya hubo otras personas que aparte acaban de llegar y luego los metieron. Bueno, tiene que ver con la gravedad de su situación. Entonces el triage, que también se realiza por los paramédicos para saber a quién enviamos en ambulancia, a quién subimos a un helicóptero, a quién mandamos a un hospital en el extranjero, tiene que ver mucho con la gravedad de la situación. Entonces, por eso es que para realizar el triage hay que saber muy bien la situación, porque quien no sepa hacer una valoración de emergencias bien hecha podría considerar que alguien que no está sangrando, pues no le pasa nada. Y tenemos lo que le ocurrió al pequeñito que falleció luego de una caída en una escuela muy recientemente, al cual enviaron a su casa como si nada hubiera pasado, porque no se supo hacer bien la valoración de emergencia. Si no sabemos hacer bien una valoración de emergencia, podemos cometer errores, pero hecha bien una valoración de emergencia, se hace muchísimo más eficiente la atención a las personas. Entonces, esto es algo de todo el mundo, no es algo que solo se hace en nuestro país, esto viene de todo el mundo, la evaluación de atención en eficiencia, cuando y sobre todo tenemos pocos recursos de atención, ya sea personal o hospitales, o tenemos pocos materiales para la atención de emergencia. Entonces, por eso es que se realiza este tipo de actividades. Entonces, en psicología lo hacemos, pero lo hacemos una vez que ha pasado el paciente por la evaluación médica, ¿no? Entonces el instrumento es un instrumento, el triage es un instrumento que permite valorar, detectar y clasificar a las personas en función de la prioridad en la que requieren ser atendidos durante una emergencia. Esta se utiliza cuando ocurre una situación crítica, catástrofes, desastres, accidentes de múltiples víctimas, y nos encontramos de manera súbita con muchos afectados, familiares, vecinos e incluso intervinientes. Esto quiere decir que el triage no lo usamos, por ejemplo, en un accidente de auto, sino en una carambola, donde hay muchas personas involucradas en el evento. Lo que se supone que se hace, y esto, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que se hace en España, ¿no? Una vez que ocurre un desastre de muchas personas, se alerta o se activa a grupos de psicólogos de emergencias. En España se llama el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastre, GIPED, y es el psicólogo de emergencias el profesional responsable de valorar qué personas son más vulnerables emocionalmente, qué personas requieren una intervención inmediata, cuáles pueden esperar y quienes no requieren asistencia psicológica y solo necesitan apoyo familiar. Es más o menos el nivel de atención que nosotros damos, pero todas las personas son revisadas de alguna manera con el instrumento. Es el psicólogo, con sus conocimientos, sus capacidades, actitudes y habilidades, el profesional que tiene que realizar dicha valoración. Esto sí está muy bien establecido, por ejemplo, en España. Y para ello necesita que este instrumento sea válido y que facilite una rápida clasificación de los afectados, porque necesitamos que todo sea rápido. El objetivo de realizar un triage no solamente es saber quiénes son aquellos que requieren ser atendidos de inmediato, sino también para poder realizar una estimación de los recursos humanos, materiales, económicos y sociales que se van a necesitar.
En el triage psicológico se realizan maniobras muy sencillas y rápidas. Se tienen que tomar decisiones rápidas en situaciones de estrés, en un medio hostil y dramático, ante un número indeterminado de afectados y con medios bastante limitados. Por eso es muy importante que se tenga la experiencia y la capacitación para realizarlo. Muchas de estas situaciones y experiencias que se pudieron obtener de información, por ejemplo, en el caso de España, es lo que pasó en el M11. El M11 o el 11M es el atentado terrorista que ocurrió el 11 de marzo de 2004 en Madrid, que tuvo muchísimas víctimas afectadas, no solamente fallecidas, sino con diferentes niveles de afectación. El tipo de conductas que se llevaron a cabo por parte de los psicólogos de emergencia permitieron que se trabajara durante esta situación que era muy dramática para todas las personas que lo estaban viviendo y viendo en las noticias. Esta intervención bien interesante, se han publicado varios artículos de cómo es que trabajaron estas personas durante este evento, de lo que hemos aprendido muchísimo, de lo que se tiene que hacer cuando ocurren este tipo de eventos, que por supuesto no llegan a todos los países, pero de verdad les recomiendo. Está un documental sobre esta situación en Netflix, me parece, que es el 11M, y esto ya es a varios años después de lo ocurrido. Y si les llama la atención, si sienten que pueden verlo, porque de verdad es un documental para quienes trabajamos en este tema, pues es obligado. Para las personas que quieren saber, conocer de estas experiencias, qué pasa con estas personas años después, es interesante también. Pero si sienten que ustedes no pueden con este tema, con esos temas dramáticos, pues honestamente no es necesario que lo vean. Cuando realizamos el triage, se valora a la víctima, pero no se hace más intervención en el momento, ¿no? Primero, lo que tenemos como principio es ayudar al mayor número de personas relacionadas con la situación crítica, en función de su estado individual, para lograr los objetivos de los primeros auxilios psicológicos. Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos es gestionar el estrés de la situación, aminorar o frenar el deterioro psicológico, reducir los riesgos, intentar que la persona funcione como previamente al incidente. Es decir, que intentamos reducir nuestra intervención de los auxilios psicológicos, es intervenir inmediatamente para reducir los niveles de estrés y que la persona no vaya a caer en una situación todavía más aguda. Y el segundo punto es hacer el mejor uso de los recursos disponibles. En el triage, lo que vamos a hacer es evaluar a aquellas personas víctimas, que ya se le han hecho el triage paramédico, y los paramédicos lo han clasificado en color verde, es decir, que no presenta una patología médica urgente. Vamos a evaluar a los que los paramédicos le han hecho el triage, y aun cuando son heridos amarillos, es decir, clasificados en amarillo, que son pacientes urgentes que deben ser atendidos en menos de 6 horas aproximadamente, pero los profesionales de la salud nos requieren porque la persona no está colaborando, tiene una dificultad de colaboración, porque tiene alguna dificultad en la comunicación, porque son especialmente vulnerables, como por ejemplo podrían ser niños, o es porque es un rescate prolongado. Entonces hablaríamos, por ejemplo, cuando la persona está atrapada o encerrada, y entonces para evitar que la persona pueda desarrollar más adelante un estrés agudo, lo que hacemos es intervenirlo en el momento. Sabemos que necesita ser trasladado al hospital, pero por la situación no puede ser trasladado. 3, ante un grupo de familiares, vecinos o amigos que pueden estar implicados, pero
no hay recursos suficientes para apoyarlos, ¿no? Es cierto que no se van a atender inmediatamente, van a ser como las personas que vamos a atender secundariamente. ¿Por qué? Porque necesitamos atender de alguna manera o establecer primero los niveles de atención o los niveles de intervención que se requieren más rápido. No vamos a evaluar en el triage aquellas víctimas que se encuentren muy graves o tengan una patología urgente. O sea, las personas que tienen que ser trasladadas al hospital tienen que ser trasladadas al hospital. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí en esa víctima. Esa víctima ya está siendo atendida inmediatamente por los servicios de emergencia. Entonces nosotros vamos a trabajar con aquellos que quedan como en secundario, y precisamente por eso, porque en el momento en que alguien está viviendo una situación de desastre y le dicen no, tú no necesitas ir al hospital, siente como que lo están dejando y abandonando. Entonces lo que hacemos nosotros es establecer un contacto inmediato para explicarle por qué no está siendo atendido inmediatamente, pero para también establecer qué tanto sí va a necesitar atención, aunque no inmediata. Por lo tanto, nosotros hacemos una evaluación y según la evaluación vamos a clasificar por prioridades, ¿no? La prioridad 1 serán todas las personas que por su estado emocional, por su vulnerabilidad, pueden beneficiarse inmediatamente de la asistencia psicológica. Por ejemplo, víctimas de shock emocional, con una explosión emocional sin autocontrol, los familiares que están esperando noticias de las personas que están en el desastre y no han sido localizados, familiares de menores que hayan perdido la vida, con comportamientos autoagresivos o heteroagresivos, es decir, que se agreden a sí mismos o a otros, con una patología de base psiquiátrica que sepamos que ya tiene, por ejemplo, depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, que se nos diga inmediatamente que la persona ya tiene un diagnóstico previo de psiquiatría. Personas con crisis de pánico, angustia o crisis de ansiedad, y aquellas personas o pequeños niños menores que se encuentren solos. Para nosotros son prioridad 1. La prioridad 2 son aquellas víctimas que también se benefician de nuestra asistencia psicológica, pero que existe con más autocontrol, como familiares de heridos, familiares de fallecidos, que apenas empiezan a expresar emociones en estado disociado de shock, con ira o con culpa, personas que se encuentran en duelo muy reciente, con menos de un año, con ansiedad y somatizaciones que empiezan a decir en ese momento que tienen ciertos síntomas físicos, o que se encuentren, si son menores, que se encuentren con familia. Nuestra prioridad 3, es decir, en tercer nivel, serán aquellas personas que están afrontando la situación de forma saludable, sin suponer un riesgo ni para ella ni para los demás, con una adecuada canalización de emociones y que no se encuentra en ninguno de los apartados anteriores. Para poder valorar la prioridad se utiliza una tarjeta y que se va a ir llenando con los datos. Esta es una tarjeta más o menos estandarizada y se le va a poner a la persona como una especie de etiqueta o pulsera que nosotros le pondremos para indicar la prioridad. El paciente, una vez que tiene asignada su prioridad, será acompañado al lugar donde se encuentren los psicólogos que van a realizar la intervención junto con su tarjeta de triage, es decir, ya se va a disponer de un espacio. Y dejamos hasta aquí lo que hacemos, en lo que le llamamos los primeros auxilios psicológicos. En el siguiente episodio tendremos las intervenciones, cómo se hace la intervención en psicología. Amigos, escuchas de Principio de Realidad, les agradezco que hayan llegado al final. Les espero en el próximo episodio y les pido que compartan este episodio, le den me gusta y se suscriban al canal. Así llegaremos a más personas. No se olviden dejar su opinión o sugerencia.